Capítulo 4. Llegamos a la ciudad portuaria al anochecer del día siguiente, sin más obstáculos, y, en contra de mis expectativas, nos dieron la bienvenida. Un cuarteto de shinobi de Uzusogakure estaba apostado justo delante de la puerta. Narasaya-san, el líder del cuarteto, tan pelirrojo como el resto del grupo, se acercó a nosotros. Sí, asintió Ma, haciendo una señal para que el tenso shinobi de Konoha se relajara. Soy Uzumaki Jansson y nos han contratado para escoltarte hasta Uzusio. Bien, dame un par de minutos y podremos salir. Una vez firmados los pergaminos de la misión para ambos equipos, Saya dio las últimas instrucciones sobre los cuerpos de los asaltantes, por si acaso, para que no desaparecieran accidentalmente de la morgue, y la cooperación de la investigación del incidente entre Nara y Senju, aunque su hermano era el jefe del clan, prefería no contradecir los deseos de su esposa o de su hermana, no en lo que respecta a la política. La gran mayoría de los hombres del clan estaban bajo el control de las mujeres durante la vida normal y preferían no plantearse el asunto. Conseguí que Linley me diera un apretón de despedida y me prometiera visitarla algún día, acompañado de la risa sarcástica de mi madre, así que nos separamos y fuimos con Uzusogakure no Sato a un barco que nos esperaba en el puerto. Me aburrí rápidamente de observar la ciudad, ya que era casi indistinguible de la parte de Konoha donde vivía la gente normal, así que cambié a los individuos más interesantes, 4 shinobi que tenían el mismo color de pelo que yo. Los 3 chicos y una chica eran casi idénticos en forma a sus homólogos de Konoha, salvo que todos tenían rango de chunin y parecían tener unos 17 o 18 años, pero en apariencia podían darles ventaja, excepto el Senju, claro. Los 4 no se esforzaron en mostrar la sangre noble que corre por sus venas, los movimientos llenos de dignidad interior, la postura y los movimientos corporales apenas perceptibles, junto con un comportamiento perfectamente natural, no dejaban lugar a dudas de que pertenecían a un antiguo clan que existía en los tiempos de Rikudo Sennin. De hecho, de los 8 que nos acompañaban, solo el Jounin podía presumir de tal cosa. Inuzuka, por otro lado, no era diferente de los otros Chunin. También pude ver cómo nací, porque si todos los Uzumakis eran tan guapos, ninguna mujer podía resistirse, sobre todo si tenían la actitud adecuada. También pude mantenerme en pie ante la mera visión de la kunoichi pelirroja, que había sido vista por todos los hombres de la ciudad que la vieron. Sí, desearía tener una docena de años más. Sin embargo, la apariencia no es el mayor atractivo de nuestras escorts. Y si no lo noté de inmediato, al cabo de una docena de minutos conseguí averiguar alguna irregularidad en la forma de sentir de Uzumaki. A primera vista, mis habilidades sensoriales habían determinado que la reserva de cada chunin era casi igual a la de su madre, lo que evidentemente no es infrecuente en los miembros de este clan, así que no le presté mucha atención. Pero a medida que pasaba el tiempo empecé a notar alguna irregularidad. Mientras que muchos chunin normales sentían una formación amorfa en el contorno de su cuerpo, el chunin de pelo rojo se sentía más como un líquido espeso, mucho más denso que los shinobi normales. No fue hasta que cerré los ojos y traté de concentrarme en mis sensaciones que se me cayó la mandíbula. Estaban ocultando su chakra y cada uno de los Uzumaki tenía una reserva que era 3 o 4 veces mayor que la que tenía Linley. También tenían miedo de los 5 grandes países. Si un chunin tenía tanto chakra, ¿cuánto chakra tenían los Jounin y los Kage? Y eso si no olvidamos que el chakra del clan de los pelirrojos es mucho más poderoso que el de los shinobi ordinarios. En este sentido, Kumo es consciente de su deseo de poseer Kousina, ya que en un par de generaciones, la aldea que lleve la última pata del clan en su territorio tendrá una enorme ventaja sobre sus vecinos en cuanto a armamento y poder de lucha. Suspiré tras un pequeño susto y miré con nostalgia el barco al que nos dirigíamos. Me temo que si lo que he descubierto se aplica a todos los shinobi de Uzusogakure no Sato, entonces mis habilidades sensoriales serán puestas a prueba. Sin embargo, tengo un par de días para al menos atenuar un poco mi sensibilidad. 2 días después. Base subterránea de Ambu Nordeste. La oficina de Danzo Shimura. Danzo, Sama, la monótona voz del shinobi que surgió de la oscuridad del despacho hizo que el jefe de la organización clandestina de Ambu levantara la cabeza de sus papeles. Informe. La misión de capturar a los miembros de los clanes Senju y Uzumaki fracasó, informó el subordinado con una voz carente de toda emoción. Los 7 agentes enviados a la misión no se presentaron en el plazo previsto. Si no aparecen en 5 horas, envía un par de exploradores al lugar de la presunta captura, ordenó Shimura tras un par de minutos de reflexión.
sin mostrar ni una sombra de disgusto por la noticia. Que otro hombre haga guardia en la puerta y si el equipo de Senju vuelve a la aldea, que me informe inmediatamente. Un día después. Oficina del Hokage. Danzo, tú y tus insensibles monigotes estáis fuera de lugar. El tercer Hokage sacudió la cabeza, dando una larga calada a su pipa favorita para fumar y mirando fijamente a su antiguo compañero de armas que tenía enfrente. Intentar capturar a un miembro del clan Senju y a un pariente de la familia gobernante de Nara sería una locura. No tengo ni idea de lo que quiere decir, Hokage-sama, respondió Danzo con indiferencia. ¿No lo ves? Tal vez esto te refresque la memoria, tarareó Sarutobi, lanzando un pequeño pergamino al jefe de la unidad lateral de Anbu. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Cuando el informe menciona al shinobi de Kiri, el veterano shinobi fingió su sorpresa, pero no había nadie en la sala que apreciara sus esfuerzos. Y es que no debes pensar que los demás son más estúpidos que tú, especialmente los miembros del clan Nara. El Hokage gruñó inesperadamente, acompañando sus palabras con una tremenda presión de Kai. Esta mañana, un funcionario que filtró información sobre la salida de la aldea de R.Y. Uzumaki, Nara y su madre y del equipo del Senju Linlei, así como sobre el lugar al que se dirigían, murió de forma inesperada en la mazmorra del Anbu. ¿Crees que nuestro estratega jefe será capaz de sumar 2 y 2 con la conclusión correcta? Especialmente con 5 cuerpos que apenas pertenecen a los shinobi de Kirigakure y que usaron técnicas específicas del país del fuego en su vida. El jefe de la raíz permaneció prudentemente en silencio, sin atreverse a objetar. Así que Danzo, a pesar de la falta de pruebas directas contra ti y tu organización gracias únicamente a mi intervención, Nara fue capaz de sumar 2 y 2 con una conclusión lógica. Por desgracia para ti, lo compartió con sus aliados, Senju, Inuzuka y Yuga. ¿Qué tiene que ver eso con lo último, Hokage-sama? Verás, mi viejo amigo, cometiste el error de pensar que como Nara Saya solo había contratado un equipo de escolta, ellos serían los únicos que la custodiarían, intervino Sarutobi. Por desgracia para ti, el patriarca Nara ha contratado otro equipo dirigido por Yonshi Yuga, de la rama principal del clan. La máscara del rostro de piedra de Danzo se resquebrajó ligeramente debido a un tic nervioso en su ojo derecho. El tercer Hokage hizo una pausa significativa y echó una bocanada de humo, dejando que tales noticias se asentaran en la mente de su interlocutor. Si el autor de dicho pinchazo seguía con vida, el envejecido shinobi haría todo lo posible para que su muerte fuera lo más lenta y dolorosa posible. Como ejemplo para los demás. Hoy mismo, hace un par de horas, he tenido una reunión muy desagradable con los jefes de los 6 clanes y con Mito Uzumaki, que han tenido la amabilidad de conocer la situación de Senju. Y realmente no disfruté escuchando el chorro de bazofia bastante justo que se vertió sobre mi cabeza por la pérdida de una valiosa fuente de información bajo la protección de mi Anbu, y sobre todo el hecho de que si algo así volviera a suceder y todas las pruebas se perdieran de nuevo accidentalmente, los clanes se tomarían la investigación por su cuenta y nadie, incluido yo, estaría contento. Lo entiendo Hokage-sama, Danzo inclinó la cabeza, ocultando la sonrisa contrariada que le salía del rostro a pesar de los esfuerzos del experimentado shinobi. Es bueno saberlo, asintió Sarutobi. No me importa que reclutes entre los huérfanos del orfanato. Pero si intentas hacer lo mismo con los niños del clan, puedes pedir tu propio ataúd, te arrancaré la cabeza personalmente, solo para evitar que te destituyan como Hokage, porque soy tan responsable de las acciones de tu gente como tú. No te dejes enterrar la cabeza por Danzo, o nos hundiremos los dos. ¿Me entiendes? Sí, Hokage-sama, lo comprendo, respondió Shimura con rotundidad, inclinándose y tratando de ocultar la rabia que bullía en su interior. Para un veterano de la Gran Guerra Shinobi, retroceder ante la voluntad de los jefes de clan se hacía más difícil cada año y solo el inminente debilitamiento o incluso destrucción de los mismos calentaba el alma de Shimura. Te dejaré seguir con tu día, dijo Hiruzen mientras se relajaba, echando una última mirada a su antiguo rival, y no olvides que los clanes constituyen actualmente 2/3 de nuestra fuerza de combate, y no es momento de luchas internas en vísperas de una nueva guerra. Sí, Hokage-sama, lo comprendo muy bien, asintió Danzo y salió del despacho. ¿Lo entiendes? Pero no puedes dejar de lado el sueño de tener soldados con Kekkei Genkai en tu ejército personal, suspiró Sarutobi, volviendo a la perdición de todo liderazgo, el papeleo. Los 4 días de navegación fueron aburridos y monótonos, debido a la falta casi total de viento de cola.
En el pequeño barco que debía llevarnos a Uzucio, busqué por los alrededores, pero no encontré nada de interés, salvo un par de ratas en la bodega. Al final, para no perder el tiempo, volví a mi entrenamiento de control de chakra. De todos modos, era difícil hacer otra cosa en una nave que se balancea. Por desgracia, no pude hablar con mis compañeros por la sencilla razón de que incluso en el mar seguían vigilándonos y no estaban dispuestos a distraerse con una simple conversación. Bueno, al menos Uzumaki no prestó atención al hecho de que yo era un mestizo. Si hubieran sido nuestros famosos portadores de dojutsu, habría habido muchas miradas de desprecio. Solo hacia el atardecer, cuando apareció en la distancia una franja de tierra perteneciente a una enorme isla, comenzó a suceder algo interesante a su alrededor. Mi madre me había sacado de nuestra cabaña a propósito para mostrarme uno de los lugares más famosos de Uzushigakure, los gigantescos remolinos que rodeaban la isla y que servían de defensa infranqueable contra cualquier enemigo que quisiera atacar al clan Uzumaki. Incluso desde la distancia, el espectáculo era hipnotizante, enormes vórtices que succionaban inexorablemente todo lo que se acercaba a una distancia suficiente. Y cuanto más nos acercábamos, más claro se hacía el verdadero tamaño de estos remolinos en comparación con nuestro barco. Afortunadamente, no nadamos muy cerca, los shinobi que nos acompañaban se lanzaron al agua y empezaron a poner sus sellos de mano. Al menos eso creía, ya que no podía ver nada desde atrás. Sin embargo, después de que los cuatro pusiéramos simultáneamente las manos en el agua y liberáramos una enorme cantidad de chakra, un puente gigante, de unos 4 metros de ancho y unos 2,5 kilómetros de largo, comenzó a surgir de las profundidades, al menos, esa era la distancia que quedaba para nadar hasta el muelle de la isla. Y si hubiera sido un puente de piedra corriente, lo que más me llamó la atención fue que toda su superficie visible estaba cubierta de sellos, muchos sellos que quemaban chakra. Mis sentidos me hicieron sentir el puente como una unidad de almacenamiento gigante. Y esto a pesar de que hasta hace poco ni siquiera se había sentido bajo el agua. En eso consisten los verdaderos maestros de la foca. Pero no pude quedarme mirando mucho tiempo, mi madre me cogió en brazos y, junto con nuestros ayudantes, esperó a que el barco estuviera amarrado al final del puente, saltó sobre la roca mojada y corrió hacia la isla, donde ya nos estaban esperando. Entre el escaso trío de adolescentes de 10 o 12 años, aparentemente de rango de en el puerto en lugar de trabajadores, destacaba un hombre alto y pelirrojo con el kimono tradicional de los colores del clan Uzumaki. Y cuanto más corta era la distancia, más se me caía la mandíbula y se me abrían los ojos. ¿Tú, San? Capítulo 5. El sonriente hombre pelirrojo que estaba frente a nosotros era una réplica perfecta de Ryuta, desde sus oscuros ojos verde, grisáceos hasta su físico exactamente igual. ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Recibimos una carta sobre su muerte? No. Ya casi estamos, sacudió Uzumaki con la cabeza mientras nos saludaba y pasaba los papeles de nuestros asistentes y cambiaba toda su atención hacia nosotros. Soy Ryuji Uzumaki y tu abuelo. Sonrió con tristeza y me quitó de los brazos de mi madre. Tan joven. ¿No pareces tener más de 20 años? Sonreí con escepticismo mientras observaba de cerca las líneas de expresión que apenas empezaban a aparecer en mi rostro. Tal vez seas mi tío. La famosa longevidad de nuestro clan en acción. Se rió cuando terminó de examinarme y me sentó en su brazo. En realidad tengo 53 años. Acomodándome, rodeé con mis brazos el cuello de mi recién estrenado abuelo y me dirigí a mi madre, lo que nos dio la oportunidad de conocernos sin dilaciones. Hola Ryuji-san, se inclinó Saya, a pesar de ser una ocasión tan triste, siempre me alegra volver a verte. Chica, no tienes que inclinarte ante mí, somos familia. Uzumaki negó con la cabeza y dio un paso adelante, abrazando a su madre contra su pecho con la mano libre. Teniendo en cuenta que era casi una cabeza y media más alto que ella y el doble de ancho, la maniobra fue fácil para el abuelo, incluso sin mirarme. Ipa era un palmo más bajo, probablemente aún no había crecido hasta la altura calculada por la naturaleza. Ese pensamiento me entristeció al saber que no volvería a verlo. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar más tarde. Ryuji dio un paso atrás, pero por ahora, volvamos a Uzushio. Naturalmente, nadie se opuso, así que dejamos la ciudad portuaria. Por el camino, me di cuenta de que, a ambos lados del escaso bosque, se alzaban unas montañas bastante altas y escarpadas que cerraban el resto de la isla de forma segura a cualquiera que quisiera desviarse del único camino que salía del puerto. Una defensa natural, no está mal.
Incluso los shinobi tendrían que esforzarse para pasar por allí. Después de una hora de carrera rápida, estábamos a la vista de la aldea shinobi. Bienvenido a Uzusogakure no Sato, Ryu-chan, me dio una palmadita en la cabeza mi abuelo, al notar mi expresión de desconcierto. La colina baja en la que nos habíamos detenido ofrecía una hermosa vista del valle en cuyo centro se encontraba la aldea del clan Uzumaki. Y el hecho de que ya hubiera visto Konoha, considerado el más grande y fuerte de los 5 países, no me preparó para el espectáculo que estaba por venir. ¿Por dónde empezar? Lo primero que llamó la atención fueron las paredes. Los muros de Uzusogakure, al menos la parte exterior, no eran de madera, arcilla o piedra, sino de metal negro. Y aunque hubiera sido solo metal, prácticamente cada centímetro de espacio había sido cubierto con una inscripción de enormes sellos. Cada uno de ellos respiró un poder y emitió una luz que podía ser vista incluso por un ojo casual. Qué grande debe ser un artefacto para soportar todo el complejo de protección de tal poder. El que está en el sótano de nuestra casa es un cubo metálico sellado de 5 centímetros que vale unos 10 millones de ryo, capaz de mantener una barrera y otras sorpresas para los huéspedes no invitados durante 4 años cuando está completamente lleno. El artefacto aquí es claramente más grande y más caro. Y eso con muros casi tan altos como los que protegen Konoha. Lo segundo que sorprendió fue el tamaño de Uzusogakure. Con solo un clan Uzumaki y algo de población regular viviendo allí, cualquiera esperaría un asentamiento 100 veces más pequeño que las otras grandes aldeas. El mismo Yuga, que es el hogar de uno de los clanes más grandes, no supera ahora el número de más de 3000 personas, y eso junto con los meros miembros que no han sido entrenados como shinobi. Aquí, en cambio, el pueblo tiene el tamaño de una décima de hoja. Teniendo en cuenta que su población es de unos 200 y pico mil habitantes, aquí habría al menos 20, un número impensable para un solo clan. Y lo tercero que sin duda me llamó la atención fueron los tejados del palacio que se alzaban sobre las murallas. Cualquiera que haya visto un palacio imperial japonés lo entenderá. Lamentablemente, desde fuera de las murallas solo se veían 2 pisos superiores y una terraza con un pequeño jardín, pero a juzgar por la vista eran más bien 6 o 7 pisos. Teniendo en cuenta que incluso la torre del ocaje no superaba los 4, cabe alabar a los artesanos que fueron capaces de prescindir de las máquinas y materiales de construcción modernos, utilizando únicamente piedra, madera y metal. Bueno, y la ayuda de los shinobi, que a menudo pueden sustituir a cualquier maquinaria de construcción. ¿Qué te ha parecido la vista? Mi abuelo sonrió con orgullo, dándome algo de tiempo para recuperarme. Nuestro clan lleva aquí más de 1000 años, y podemos rechazar a cualquier atacante que se atreva a atacarnos. La ubicación del pueblo se eligió específicamente para cerrar la entrada al interior de la isla. Si no fuera porque la fuerza de las 2 grandes aldeas junto con la posible traición serían suficientes. Tras admirar la majestuosa vista durante un rato más, descendimos y nos dirigimos a la gran puerta, ahora abierta, custodiada por 4 chunin y 2 jounin. Y aunque todavía podía sentir la cantidad real de chakra en los primeros, por mucho que intentaran ocultarlo, no podía hacerlo con los mayores, la cantidad de chakra era la misma que la del Senju, y eso era todo. Justo en ese momento me pregunté cuánto chakra tenía mi abuelo, incluso teniendo en cuenta mi proximidad a él, solo sentía uno pequeño, al nivel de un chunin experimentado. Excepto que dudo que fuera realmente cierto, los 6 guardias nos dejaron pasar sin preguntar nada más que mirar a mi abuelo, cada uno inclinándose en señal de respeto. Y por lo que he aprendido de mi padre, los Uzumaki solo tienen ese tipo de respeto por aquellos que se lo han ganado con hechos y fuerza personal. Así que esto solo significa una cosa, este miembro del clan Uzumaki tiene un control perfecto. Para un clan de monstruos del chakra, los shinobi ordinarios son capaces de reducir su nivel a casi el de un humano ordinario, del chakra y la capacidad de ocultarlo. No hace falta que lo intentes, se rió Ryuji, notando mis ojos entrecerrados y mi concentración, el control del chakra es una cuestión de vida o muerte para un Uzumaki de verdad. Mierda, papá dijo que los hombres de su familia tenían habilidades sensoriales. Así que debe ser capaz de sentir a los demás también. ¿Por qué? Me pregunté. Con nuestro volumen, el control para los técnicos no es tan importante. Eso es ciertamente cierto, convino el abuelo, caminando tranquilamente por la calle y asintiendo a las sonrisas y saludos de la mayoría de la gente con la que se encuentra, salvo que incluso el genin verde de nuestro clan suele tener varias veces más chakra que el chunin medio de las grandes aldeas. Puedes imaginar la situación con los de mayor rango. Cualquiera,
Hasta el sensor más pésimo es capaz de detectarnos desde lejos sin mucho esfuerzo si no se esconde. Sí, incluso un simple shinobi entrenado en la capacidad de sentir el chakra puede detectarnos a unos cientos de metros de distancia. Por eso, tener un control perfecto, en la medida de lo posible, es vital para todos los Uzumaki, independientemente de la cantidad de chakra disponible. Siempre se puede disimular ante la mayoría de los shinobi que no han desarrollado esa faceta de sus habilidades. Efectivamente, si se mira la situación desde este punto de vista, el control es realmente vital, de lo contrario, las emboscadas, el reconocimiento y el espionaje solo pueden soñarse. Con un gesto de mi abuelo, comencé a mirar a mi alrededor. A diferencia de Konoha, donde la mayoría de los edificios se construyeron a la manera de los edificios europeos, eran simples cajas de no más de 2 o 3 pisos, y solo los dominios de los clanes presentan un estilo japonés. Aquí es todo lo contrario, el clásico asentamiento de los edificios de una planta del antiguo Japón. Las casas eran casi completamente nuevas, pero se percibía el olor de la antigua forma de hacer las cosas. El trabajo de los sellos, creo. Y lo que me sorprendió fue el bullicio de las calles, aún estaba muy lejos de Konoha, pero para ser una aldea en una isla relativamente grande, era impresionante. Y también la cantidad de vegetación que había alrededor, las casas tenían amplios caminos, arbustos, árboles y flores plantados delante de ellas, formando una especie de zona de parque, y en medio estaba la carretera principal, ya pavimentada con losas de piedra. Muy parecido a las avenidas que tenemos aquí, locamente hermoso. Envidio a los que viven aquí, las calles normales de mi país están prácticamente desprovistas de vegetación. Y nuestros transeúntes no son tan amables y sonrientes, como me di cuenta mientras caminaba con Ma. Además, la gran mayoría de ellos son pelirrojos. No, había otros colores, observé rubias, morenas, castañas, pelirrojas y algunas exóticas, pero era una gota de agua. Y, literalmente, cada uno de ellos tenía mucho más chakra del que le correspondería al ciudadano medio. Es muy sencillo, para cada Uzumaki la cantidad de chakra disponible afecta directamente a la tasa de curación y a la esperanza de vida en general, respondió mi abuelo a mi pregunta. Por eso, incluso los que deciden no seguir el camino de los shinobi se someten al entrenamiento inicial para aumentar la cantidad de chakra y el control sobre él. Así, incluso la gente corriente vive hasta 100 años con nosotros y es capaz de utilizar varias técnicas. Mierda, entonces puedo ver por qué el pueblo tiene su nombre no oficial, pueblo de la longevidad. ¿Y cuántos años tiene el mayor de los Uzumaki? La mayor edad registrada en nuestras cronologías es de 500 años, respondió Ryuji, nuestro Kage tiene ahora casi 300 años, y pretende vivir otros 300. Hay una razón por la que nuestro pueblo se llama un pueblo de longevos. Mierda. Mis ojos se abrieron de par en par ante esas cifras. ¿Significa eso que si tengo una reserva comparable a la de un Kage normal, tengo garantizada una vida de 200 o 300 años? Vaya. No me importa el agotamiento del chakra, entrenaré duro. Entonces, espera, el primer Jinchuriki murió de viejo antes o durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Así que, basándonos en la edad de los hermanos Senju, debía tener unos 150 años en el momento de su muerte. Difícilmente la edad de un Uzumaki realmente fuerte, y dada su capacidad de sellar literalmente su bijo al instante, no puede ser considerada débil por definición. Pero en lugar de adivinar, era mejor preguntar. ¿Qué hay de Mito Uzumaki? Pregunté. ¿Qué quieres decir? El abuelo levantó una ceja. ¿Porque se la considera vieja si los Uzumaki más fuertes viven mucho tiempo? Verás, hay varios factores que pueden afectar a la vida de un shinobi que posea nuestro Kekkei Genkai, respondió Ryuji lentamente y lanzó una rápida mirada interrogativa a su madre. Ella respondió con un asentimiento casi imperceptible. Esta es la clase de cosa que les entusiasma por el estatus de la esposa del primer Hokage. Verás, Mito, Sama es el Jinchuriki del zorro de 9 colas, si conoces el significado de la palabra, continuó el abuelo con un suspiro. El poder del sacrificio humano, respondí, ganándome las miradas de asombro de ambos adultos, tuve que aclarar. Leí el libro sobre el Biju y el sabio de los 6 caminos en la biblioteca. Niños, murmuró el abuelo para sí mismo, ganándose una risa de Sai. Es Nara, sonrió Ma, y ya es más inteligente que la mayoría de los adultos de fuera de nuestro clan, y su primo lleva ganando a casi cualquier oponente en Soji desde los 5 años.
Sí, y soy un perdedor vergonzoso en 2 de cada 5 partidos, a pesar de tener muchos años de experiencia. Es una pena. ¿Con quién se ha metido mi hijo? Sacudió Uzumaki la cabeza en tono de broma. Cuando yo tenía su edad, me preocupaban más los juegos y los entrenamientos, y no se me podía arrastrar a los libros de oído, y mucho menos a la biblioteca del clan. Solo resoplé ante esta confesión, sin libros en Nara solo puedes aburrirte y morir de aburrimiento, porque la mayoría de los niños prefieren relajarse en su tiempo libre en lugar de jugar. Por supuesto, esto solo se aplica a los juegos físicos, no a los intelectuales como el Shogi y el Go. Estos últimos son menos populares, pero también están presentes. Bien, volviendo al tema de discusión, debido a su estatus, Mito, Sama no solo consigue contener y utilizar el poder Biju, sino que también adquiere una serie de desventajas, respiró el abuelo. El Chakakubi es muy venenoso e incluso a pesar de que nuestro Kekkei Genkai es capaz de suprimirlo gracias a su chakra único, sigue dañando el cuerpo solo con su presencia, y cuando se utiliza, reduce en gran medida la vida del zorro. Teniendo en cuenta que el zorro ya estaba sellado en él como adulto, esto también afectaba al ritmo de envejecimiento. Así que en lugar de los 200 o 300 años que debería tener una de las kunoichi más fuertes de nuestro clan, Mito, Sama vivirá mucho menos. ¿Y los demás Jinchurikas? ¿Se sabe que viven hasta una edad avanzada como personas normales sin ningún Kekkei Genkai? Me pregunté. En primer lugar, esto es cierto en el caso de los Biju menos poderosos, cuyo chakra no es tan venenoso, y en segundo lugar, depende del tipo y el momento del sello, explicó el abuelo. Cuanto más joven sea el recipiente, más probable es que el cuerpo y el sistema de chakra se adapten a la fuente adicional sin consecuencias perjudiciales para el huésped. Ya veo, asentí con la cabeza y, de repente, bostecé ampliamente. Cansado de nuevas experiencias, Saya sonrió. No pasa nada, llegaremos pronto, le tranquilizó Ryuji. Mientras asimilaba la nueva información, nos acercamos lentamente al centro de la aldea, donde se encontraba el palacio y las casas habituales de los alrededores eran sustituidas por largas vallas, que solían indicar que los terrenos circundantes pertenecían a la parte de la aldea habitada por shinobi de alto rango o clanes enteros. Aparte de la casa en sí, los Hounin y las Hounin requieren un área de entrenamiento privada que es mejor mantener cerrada a los forasteros, especialmente si hay Uchiha en la zona. Al menos, esa es la situación en Konoha. No creo que sea diferente aquí, Uzumaki fue el que lo creó. Ahí está nuestra casa a la vista, asintió Ryuji, señalando una auténtica pagoda que se alzaba sobre la valla de piedra roja. Al acercarse a la puerta, simplemente deslizó su mano sobre ella y el sello que había aparecido por un momento se apagó y se abrió. Al entrar, nos encontramos en medio de un pequeño parque que conduce a la casa, flanqueado por árboles bonsái maduros, arbustos recortados muy parecidos a los escaramujos y a los agracejos, pequeños parterres de algunas flores pequeñas de color azul, amarillo, y un montón de otras cosas diversas. No pude ver bien, ya que llegamos a un pequeño parche de guijarros que conducía a los escalones de la parte delantera de la casa. No había sensación de que nadie estuviera vivo en ella. Me preguntaba cómo de grande era para uno. Mi abuelo subió las escaleras, empujó la puerta y entró, colocándome en el suelo. Aquí estamos, sonrió, quítate los zapatos y entra. Me quité las sandalias, que me rozaban los pies por una semana de viaje, las dejé a un lado y, sin esperar a un adulto, empujé la puerta de al lado y entré. Estaba oscuro. Y un montón de N. Bienvenido a la familia, Rue. El repentino estallido de luz y los gritos casi me sobresaltan. Parpadeé un par de veces y miré fijamente hacia arriba. Joder, había una verdadera multitud de 3 o 4 docenas de pelirrojos delante de mí. Niños, adolescentes, adultos y ancianos de ambos sexos estaban de pie mirándome con una enorme sonrisa, irradiando alegría de forma casi palpable. Capítulo 6. Y hay barreras en la casa. Eso fue lo primero que pensé. Hola, dije con inseguridad y me incliné. Kami, ¿cuánto se parece a Ryu de pequeño? Una de las mujeres sacó los brazos, y estas simples palabras parecieron romper el dique. Toda la multitud se apresuró a conocerme. En los siguientes 20 minutos, me encontré con que las mujeres me habían maltratado y asfixiado casi hasta la muerte, y me enteré de la existencia de primos, primos terceros, primos cuartos, sobrinos, un montón de tíos y tías, varios abuelos en 4 generaciones antes de mi abuelo, y un montón más de parientes diferentes.
Pero lo más importante es que todos y cada uno de ellos parecían genuinamente felices de verme, a pesar de que me acababan de conocer hace unos minutos. Cuando me di cuenta de que era tan feliz por el simple hecho de estar emparentada con todos ellos, casi lloré de la forma más natural, y mi boca se estiró hasta las orejas en la mayor sonrisa que había visto en mi vida. ¿Qué se le va a hacer? El cuerpo de un niño es una emoción correspondientemente fuerte. Así que dale un respiro al chico y pon la mesa, intervino finalmente Ryuji. No hagas un escándalo, Oto-san, dijo la chica, que se presentó como Tomoka. Todo está listo desde hace mucho tiempo, solo te está esperando. Entonces, ¿a qué estamos esperando? A la mesa. La diversión que siguió fue más como una celebración de algún gran evento que como una visita familiar, pero pude notar por las conversaciones que recogí que era una comida habitual en esta familia. No es que no lo disfrutara, pero comparado con el clan Nara y la vida relativamente tranquila con Saya, era una experiencia totalmente diferente. Gracias a que Tomoko se hizo cargo de mi custodia, comí como una boa constrictor y, picoteando cansadamente la nariz en un intento de mantenerme despierto, capté un trozo de una interesante conversación entre mi madre y mi abuelo. ¿Ya tuvo una ceremonia fúnebre? Sí, el cuerpo fue llevado a casa, por lo que la ceremonia de incineración se celebró al amanecer y las cenizas fueron confiadas al océano. Su amada espada fue colocada en la tumba, así que mañana te acompañaré a rendir un último homenaje al difunto. Los Uzumaki queman a sus muertos y confían las cenizas al agua. Probablemente por eso Kabuto no ha resucitado a nadie del clan Sealmaster con su Edo Tensei, no hay ni siquiera una partícula del difunto, ningún alma invocada. Pero me aseguraré de que el hombre con gafas salga antes o no tenga ninguna posibilidad de caer en las garras de Orochimaru. Hay mucho tiempo antes de la Tercera Guerra Shinobi y muchas oportunidades para llevar la historia en una dirección diferente, especialmente para alguien que tiene información fiable sobre el futuro. Después de prometerme mentalmente que haría todo lo posible para salvar a las personas que habían muerto únicamente por razones completamente idiotas, como la envidia y la codicia, perdí la batalla contra el cansancio y cerré los ojos y me dormí en una siesta. No está acostumbrado a este tipo de festines, sacudió Saya con la cabeza mientras observaba cómo su hijo se quedaba dormido, apoyado en la hermana de Ryuta y dormitando tranquilamente, ajeno al ruido que le rodeaba. Si te hubieras quedado con nosotros en lugar de elegir volver a Konoha, habría crecido en una familia numerosa, literalmente en un mar de amor y cuidados, sacudió Tomoko con la cabeza. Se nota, por su aspecto, que no está acostumbrado a una situación así. No es tan sencillo, suspiró Nara, nadie me dejaría marchar así como así, nacer en la familia de un jefe de clan tiene sus inconvenientes. Entonces quédate al menos 6 meses, sugirió Ryuji, lo pondré al nivel de nuestros hijos en el entrenamiento, le ayudará mucho en el futuro. No sé si Oto-san lo permitirá, está muy apegado a Ryu-chan, Saya negó con la cabeza. Escribe que quiero conocer mejor a mi nieto, él lo entenderá, continuó presionando Uzumaki, comillas después de todo, medio año no es nada comparado con los pocos años que lleva. De acuerdo, enviaré una carta mañana, y si funciona, nos quedaremos en tu casa, dijo la Kunoichi. Me apunto a cuidar de la morada por el momento, exclamó Tomoko en voz baja, acariciando la cabeza de la pequeña Nara que yacía en su regazo. Allí se deslizó mientras dormía y no sin un poco de ayuda de un pariente cariñoso. No me importa, a veces cuidar incluso de niños tranquilos como los de nuestro clan es muy cansado. Genial. Luego lo llevaré a la cama preparada y continuaremos el festín con algo más fuerte. Una encantada Uzumaki levantó suavemente al niño dormido en sus brazos y se apresuró a subir las escaleras del primer piso que llevaban a las habitaciones de los invitados. Pasé los primeros días con mis numerosos parientes en una niebla, simplemente por la proximidad de tantas fuentes fuertes de chakra. Por supuesto, la mayoría de las personas que me rodeaban ocultaban perfectamente sus verdaderos volúmenes. Pero mi don de la sensación se acostumbró gradualmente a reconocer tales fuentes de chakra y no se hizo más fácil. Y eso sin mencionar la gran cantidad de sellos que literalmente inundaron la casa de Uzumaki. La lista sigue y sigue, sin embargo, por la pura multifuncionalidad de los sellos, su facilidad de uso para el shinobi, calentar y añadir agua al baño, reforzar las paredes y bloquear el sonido, filtrar el aire contra el polvo y los olores, calentar la comida, secar la ropa, iluminar y calentar, conservar los alimentos, y mucho, mucho más, todo usando Fuinjutsu,
Es bastante interminable, simplemente teniendo el chakra para activarlos. Los miembros del clan tenían mucho. Lo principal era que era imposible aburrirse en la enorme casa de mi abuelo, siempre había alguien alrededor para entretenerme o interesarme. Lo más sorprendente fue el gran número de invitados que visitaron la casa solo para verme y conocerme. En una estimación conservadora, el número total superaba los 400. Demasiado para mí, que estaba acostumbrado a un círculo social bastante limitado, incluso dentro del clan. Sin embargo, fue compensado con creces por la genuina alegría de los invitados que vinieron a visitarnos. Había llegado a creer una cosa, no existe un Uzumaki malo. Casi todos los miembros del clan que vi eran asombrosamente alegres, con una actitud reverente hacia los niños y una capacidad para disfrutar de la vida. Cuando le pregunté a mi abuelo sobre esto, me dijo que incluso hace 1000 años el clan no era muy diferente de como es ahora. Los Uzumaki siempre han sido capaces de disfrutar de las pequeñas cosas y socializar es una de ellas. Dada la tradición de tener al menos 3 o 4 hijos, no había tiempo para estar triste o entregarse al desánimo. Además, otros no sobreviven en el clan. No entendí la última parte, pero la descarté por irrelevante, algo desconcertado por la respuesta. Un fuerte contraste con la testaruda pero terriblemente perezosa Nara. Y a pesar de haber pasado solo unos días en ese entorno, Uzusogakure se había convertido en algo mucho más cercano a casa que Konoha. La gente aquí es mucho más acogedora, enérgica, alegre y generosa. Hablando de generosidad, los numerosos invitados me colmaron literalmente de regalos. Tuve que prepararme para comprar todo tipo de ropa, zapatos y armas necesarias para una carrera de shinobi, tanto de mi talla como para crecer. Cuando me enteré de que tal término era muy común entre los pelirrojos, tuve que reprimir el impulso de llorar obscenamente. Hola, patria. Los Nara no tienen ese concepto, todas las cosas se compran solo cuando se necesitan, numerosos pergaminos para aprender y hacer fuinjutsu y kekkai sencillos, pesas de entrenamiento con y sin sellos, trajes diarios de los colores del clan, varias tallas de kimono de seda tradicional simplemente elegante, juegos de papel y tinta especiales para dibujar sellos, armas de entrenamiento, incluso varios pergaminos con técnicas y estilos de taijutsu y kenjutsu estudiados y conservados por los miembros del clan. Pero sobre todo me gustaron los regalos intangibles. Con una tinta especial a la que se añadió mi sangre, se aplicó Infuin en mi frente, formando, tras varias horas de aplicación y activación, el muy familiar cristal que Uzumaki Mito y Senjutsu Tsunade habían pintado en el mismo lugar. Teniendo en cuenta la cantidad de chakra que había vertido solo para que el sello funcionara, era respetable, casi 5/6 de mi capacidad total disponible. Por cierto, casi la mitad de los shinobi adultos tenían algo así en medio de la frente o en el flequillo, cubierto por el pelo. Justo delante de mi corazón había ahora un sello de resistencia, destinado a entrenar la velocidad de todos los futuros shinobi del clan, y justo encima de mis muñecas, en el interior, tenía 2 sellos de almacenamiento universales, capaces de autocurarse incluso cuando se dañaban junto con el proceso de curación de la piel. Un fuerte contraste con los pergaminos de sellado. En definitiva, los regalos se amontonaban, y no es una exageración. Mi madre se apresuró a confiscar todos los pergaminos y las armas reales, pero eso no me hizo menos feliz. Hacia el final de la primera semana, después de que la excitación principal y la afluencia de invitados se hubieran calmado un poco, tuve la oportunidad de hablar con mi abuelo sobre la inminente guerra y sobre una conversación que escuché hace poco menos de un año. Ryuji y yo estábamos sentados jugando otra partida de Shogi en su habitación, y el resto de la casa se había dedicado a sus asuntos, incluida mi madre, a la que Tomoko-chan había arrastrado de compras. Así que, ganando una vez más, me aseguré de que nadie me escuchaba y, poniendo la cara más seria posible, le pedí a mi abuelo que pusiera una barrera. ¿Cierra interrogación? Al principio, Uzumaki no fue consciente de lo que le estaba preguntando, ocupado en mirar el tablero y pensar en las jugadas que había hecho y que le habían llevado a la derrota. Tenemos que hablar y no quiero que nadie nos escuche. De acuerdo, Ryu-kun, plegó unos sellos de mano casi indistinguibles y bajó la mano al suelo con una ligera liberación de chakra. En el siguiente instante, cadenas de símbolos recorrieron el suelo en distintas direcciones y la sala quedó envuelta en una barrera de niebla. Ahora nadie puede oírnos ni vernos, ni siquiera con un Byakugan, me dijo mi abuelo, y en ese instante ya no era un hombre relajado que disfrutaba del juego, sino un shinobi concentrado y preparado que había visto muchas cosas en su vida. ¿De qué querías hablar?
¿Está el clan Uzumaki al tanto de la inminente guerra? Sí, estamos al tanto de las escaramuzas que han comenzado en la frontera de Iwaizuna. Konoha nos ha dado suficiente información. Y sobre la acumulación militar de Kirikumo, sus tropas amontonadas en las guarniciones fronterizas. A juzgar por la mirada ligeramente sorprendida de su rostro, Konoha no se molestó en transmitir esta información a Uzumaki. No, no lo sabíamos, confirmó mi abuelo, comillas, ¿a dónde quieres llegar? Es muy probable que Uzusogakure sea el primer objetivo de estas fuerzas, solté con un profundo suspiro y di otra noticia impactante al desprevenido interlocutor, y no puedes contar con el apoyo de ningún aliado. La Hokage y los ancianos han decidido cambiarte por la posibilidad de incapacitar a futuros enemigos y el deseo de salvar a sus shinobi para un encuentro cercano con Iwaizuna. Si la guerra se acerca demasiado a las fronteras del país del fuego o molesta a aliados más valiosos. Pero, ¿por qué? Hemos ayudado a tantos. Senju no dejará que eso ocurra. Pude ver que el abuelo claramente no estaba preparado para esto. Después de la primera gran guerra shinobi y de la pérdida de tantos luchadores poderosos, incluidos los dos primeros Hokages, los Senju han perdido gran parte de su influencia dentro de la aldea y no pueden hacer mucho más que apresurarse a ayudarte y morir juntos, interrumpía el aturdido Uzumaki. Hubo unos momentos de silencio, durante los cuales Ryuji se recompuso y comenzó a pensar en algo. ¿Cómo lo has sabido? Que sea pequeño no significa que no entienda nada, dije entre risas y conté la conversación que había escuchado palabra por palabra. En pocas palabras, nuestras muertes salvarían a la hoja de grandes pérdidas, le permitirían hacerse con nuestros conocimientos y riquezas, y además adelgazarían las fuerzas de los dos grandes pueblos, murmuró Gruñón. Pero divulgar esa información sería una traición a tu casa, y si Konoha se enterara, te haría mucho daño. ¿Por qué has decidido decírmelo? Además de querer evitar la destrucción de la aldea de Kusina, la desaparición de un clan tan variopinto y antiguo, la pérdida de siglos de conocimientos acumulados sobre el Fuinjutsu y el Kekkaijutsu, y simplemente la muerte de un gran número de bellas mujeres de precioso pelo escarlata, por las que siento cierta debilidad. Probablemente el deseo de saber cómo una simple revelación afectará a los futuros acontecimientos a escala mundial, excepto que nunca se lo diré a nadie. En primer lugar, no traiciono, sino que me limito a cumplir los términos del tratado, aunque nuestro Hokage lo rompa unilateralmente sin previo aviso. En segundo lugar, me gusta mucho más estar aquí que en Konoha, y odio el hecho de que tanta gente buena pueda ser asesinada por unos cuantos viejos pedorros que solo buscan beneficiarse ellos mismos. En cuanto terminé mi indignada perorata, mi abuelo se rió alegremente. Mientras haya gente como tú en Konoha, aún hay esperanza, y me alegro mucho de tener un nieto así creciendo, dijo Ryuji con orgullo. Sí, yo también me alegro por mí, respondí, poniendo cara de puchero e hinchando el pecho, pero no pude aguantar mucho más y me uní a Uzumaki en la risa. ¿Y qué harás ahora, a la luz del peligro que se ha abierto? Preguntó mi abuelo un poco más tarde, cuando nos habíamos calmado. Todavía no lo sé, sacudió la cabeza. Primero le daré la noticia a la Uzukage y luego todo el consejo del clan decidirá. Por supuesto, no sé mucho de asuntos militares, pero ¿por qué no ocultan toda la isla a todo el mundo? Eres famoso por las barreras, así que pon algún tipo de barrera espacio-temporal en caso de que decida ser atacado, sugerí. ¿Estás seguro de que solo tienes 4 años, Ryu-kun? Preguntó Uzumaki, negando con la cabeza. A tu edad, tu cabeza debería estar ocupada con juegos y bromas, no con los problemas del mundo. Soy Narai, como tuviste la oportunidad de ver en el reciente partido, más inteligente que tú, no pude resistirme a burlarme de un familiar. Oye, solo fue un partido. El maestro de los sellos exclamó indignado. La segunda tendrá el mismo resultado. Ya lo veremos. Pero volviendo al tema que nos ocupa, aunque se erigiera una barrera de este tipo, dudo que incluso todo nuestro clan pudiera sostener su existencia durante mucho tiempo. Bueno, busca otra fuente de poder, me encogí de hombros. Recuerdo que en el libro sobre Rikudo se hablaba de un chakra de la paz, también conocido como chakra natural. ¿Por qué no lo usas? Si realmente destaca en el mundo, seguro que no se agotará en los próximos siglos. Así que todo lo que tiene que preocuparse son los espías y los traidores. Supongo que Saya no bromeaba cuando te llamó pequeño genio, suspiró Ryuji. Es fácil ser un genio cuando se tiene una gran cantidad de información, incluso sobre el futuro. Es hora de ponerte un monumento a ti mismo. Bien, con todo lo que me has dicho, no podemos esperar. Uzumaki retiró la barrera,
Se puso en pie y en el mismo segundo su réplica exacta apareció a su lado, saliendo rápidamente de la habitación. Kage Bunsin sin sellos de mano. Vaya. Mi clon informará de todo a Uzukage mientras visitamos los campos de entrenamiento de nuestro clan, contestó mi abuelo ante mi mirada interrogativa. Con la guerra que se avecina, necesitarás toda la ayuda posible y no tengo intención de enterrarte a ti también pronto, Ryu-kun. Eso significa entrenar y volver a entrenar. No me importa, dada la pereza general de todos los Nara, el entrenamiento extra tendrá que ser a golpes, y dada la resistencia general de todos los shinobi pelirrojos, yo incluido, no creo que muchos puedan seguir mi ritmo. Los terrenos dedicados al entrenamiento de los jóvenes shinobi y kunoichi de Uzushiogakure se encontraban fuera de las murallas, al igual que la propia academia shinobi, por lo que tardamos una media hora en llegar a nuestro destino, dada la velocidad media de nivel Chunin que llevaba el abuelo. Resulta revelador que la puerta opuesta por la que salimos de la aldea solo estaba custodiada por un par de genios, lo que indica el nivel de posibilidad de ataque desde este lado de la isla. Dados los remolinos que rodean toda la isla y la falta de un puerto para sortearlos, uno bien podría renunciar a los guardias por completo, ya que incluso con una predisposición divina al elemento agua, intentar detener un embudo de agua de 1 kilómetro de largo podría considerarse un suicidio. Y también para los portadores de Biju. ¿Hay otros asentamientos en la isla? Le pedí al adulto que ocupara el tiempo mientras llegábamos al campo de entrenamiento. Algunos pequeños asentamientos estacionales de agricultores y un par de pueblos mineros, respondió el abuelo, cultivamos todos nuestros alimentos en casa, gracias a la fértil tierra. Solo hay que importar las especias y algunas hierbas, ya que prefieren un clima diferente. ¿Vendes comida? Podríamos, pero tendríamos que arar nuevos campos, lo que tendría un impacto negativo en la naturaleza de la isla. Entonces, ¿qué es lo que vende si el clan Uzumaki es considerado uno de los más ricos del mundo? Me pregunté. Nuestra isla es muy rica en diversos metales, incluidos los preciosos, y somos uno de los principales proveedores de metal conductor de chakra de la Nación del Fuego, así como de excelentes armas. ¿Armas? Nuestros herreros son casi tan famosos por su artesanía como los del País del Hierro, pero dado que cada hoja se considera una verdadera obra de arte por los sellos que lleva, no muchos tienen suficiente dinero para comprarlas, me aclaró Ryuji. Algunas armas de los famosos 7 espadachines de Kiri están hechas por nosotros. Y no podemos olvidar la principal fuente de ingresos, el Fujutsu. Konoha paga a Uzushio mucho dinero por el uso de nuestros sellos protectores en sus paredes, y no es la única. Mis parientes están haciendo un gran trabajo. No es de extrañar que se consideren muy ricos, es difícil seguir siendo pobre aquí, con todas estas condiciones para ganar dinero. Mientras charlábamos, mi abuelo se las arregló para llevarme a los edificios de la academia y al enorme campo que había detrás, dividido en cuadros iguales. La mayoría de ellos estaban vacíos, pero algunos se utilizaban para el entrenamiento de pequeños grupos de futuros shinobi. Y no solo tenían una edad superior a los 6 o 7 años cuando entraron en la escuela de asesinos local, sino también las anteriores. A esto último nos dirigimos. Aquí me esperaba una sorpresa. Creo que yo me sorprendería si fuera tú. Ante mis propios ojos, una pequeña Smakodyaka, bajo la dirección de su maestro, vestida con un bonito mono verde, de mi edad y con la mitad de la cabeza más baja. Prácticamente sin esfuerzo emitió 5 Kage Bunshin y se sentó a entrenar el chakra. Y esto a pesar de que las mujeres, en la mayoría de los casos, tienen un volumen de chakra naturalmente más bajo que el sexo fuerte. ¿Por qué? El abuelo, que estaba viendo cómo se me caía la mandíbula, se limitó a sonreír y empezó a explicarles la verdad de los lugares comunes. A una edad temprana, los cuerpos de Tenketsu aún no están formados y son fáciles de cambiar y crecer, además cada Uzumaki tiene un poco más de ellos que las personas normales. Por eso todos nuestros niños comienzan a aprender a controlarlos a los 3 o 4 años, y junto con eso el volumen de chakra aumenta rápidamente. Una carrera constante por el tamaño y el control en los años de juventud. Incluso yo le dedico un día a la semana por completo. En este momento, esta pequeña tiene el doble de acciones que tú, por lo que puede crear tanto Kage Bunshin no Jutsu. De hecho, para cualquier Uzumaki esta técnica es similar al habitual Oboro Bunshin no Jutsu estudiado en su academia Shinobi. No hay palabras. Y yo que pensaba que estaba aumentando el volumen de mi chakra a un ritmo vertiginoso en comparación con los demás chicos. ¡Qué vergüenza! Un golpe aplastante a mis bolas de orgullo. Así tengo complejo de inferioridad.
Tampoco tenía en cuenta que esta niña, así como todos los demás shinobi pelirrojos de ambos sexos y de diversas edades que me rodeaban, ocultaban sus verdaderos volúmenes de chakra mucho mejor de lo que yo podía soñar en ese momento. Hombre, un año más o menos de entrenamiento desperdiciado, y ya había tanta diferencia. Y por eso he decidido entrenarte durante los 6 meses que te quedarás con nosotros. La voz de Ryuji me sacó de mi autodesprecio. ¿De verdad? Miré al Uzumaki mayor con una mirada esperanzada. De verdad, asintió. Pero antes de empezar, dime, ¿qué áreas del arte shinobi has elegido como enfoque principal? El Iryo-Jutsu es el principal, porque con mis habilidades y la regeneración de nuestro Kekkei Genkai, seré prácticamente imposible de matar mientras tenga chakra. Y los Iryonin de clase alta son extremadamente raros y nadie los usaría como carne en una guerra, dije después de pensarlo un poco, seguido del Funjutsu, el Ninjutsu y el Genjutsu, y luego el Taijutsu y el Kenjutsu. No voy a limitarme a una estrecha especialización. Interesante elección. Tendrás que estudiar medicina en Konoha, ya que en su mayoría tenemos Iryonin de combate, pero no muchos. Los Uzumaki casi nunca enferman de enfermedades comunes y pueden sobrevivir incluso a heridas mortales de otros. Recuerde que el clan Nara es famoso por sus medicinas y remedios, así que llévelos de casa. Para el Fuinjutsu te enseñaré lo básico, pero para el Ninjutsu solo cuando seas un poco más mayor, de lo contrario podrías romperte los canales de chakra para las técnicas elementales. Para el Genjutsu todavía tienes un control demasiado pésimo, así que incluso las técnicas más primitivas no funcionarán. Eso no quiere decir que entre los Uzumaki no sea una tendencia popular por razones obvias. En cuanto al Taijutsu y al Kenjutsu, te equivocas al ponerlos en último lugar. Si tu oponente es lo suficientemente rápido puede llegar a ti antes de que termines una técnica. Pero, por otra parte, no tiene sentido entrenarlos ahora, ya que todavía eres demasiado joven y casi todos nuestros estilos están diseñados para adolescentes y adultos. Al escuchar a Ryuji exponer todo, solo tuve que asentir obedientemente, confirmando mi comprensión de lo que se decía. Eso es lo que significa la experiencia, debe haber enseñado a más de un aprendiz, teniendo en cuenta el número de descendientes y sus hijos. Dicho esto, ¿qué hacemos? Ahora mismo nuestra primera prioridad es conseguir un control perfecto para utilizar el Iryo-Jutsu y el Genjutsu, así como aumentar el volumen disponible y desarrollar la capacidad de ocultar, al menos parcialmente, el chakra, respondió el abuelo. Ese es el objetivo principal. En cuanto puedas crear al menos 4 clones sin esforzarte, nos encargaremos de tu entrenamiento físico mientras mejoran el control. ¿Pesos? No, tu cuerpo está creciendo ahora, y será mejor que no lo hagas, o estarás bajo de por vida. Uzumaki sacudió la cabeza y se dio una palmadita en sus impresionantes bíceps. Los cuerpos de la gran mayoría de nuestro clan están construidos para la fuerza y con la edad la potencia de los puñetazos vendrá por sí sola con un mínimo esfuerzo extra por tu parte. Así que entrenaremos los estiramientos, la destreza y la velocidad. Con su nuevo sello será muy eficaz. ¿Los usan todos? Pregunté. Mucho. Tengo mucho tiempo libre, así que no voy a poder hacerlo, dijo Uzumaki, sonriendo. Tengo mucho tiempo para practicar el Fujitsu, y yo o uno de los miembros de mi familia lo hacíamos en mis días libres y, si me quedaba algo de energía, en las tardes de los días normales. ¿Qué horario? Murmuré para mis adentros. Murmuré en voz baja. Sí, tendrás que ser entrenado mucho más duro que nuestros otros hijos, principalmente porque estás muy por detrás de tus compañeros en casi todos los aspectos, dijo el abuelo con seriedad, y además, solo tenemos 6 meses de sobra, y tengo la intención de machacarte todo lo que pueda en ese tiempo. Los músculos desgarrados y los chakroides serán habituales, así que si no estás seguro de poder soportarlo, será mejor que lo dejes ahora. ¿Qué? ¿Rechazar una oferta de poder, incluso si significa dar todo lo que tienes? Prefiero morir antes que rendirme. Sacudiendo la cabeza negativamente, miré a mi abuelo expectante. No te arrepientas después, porque no tendrás descanso. Ryuji sonrió sádicamente, y supe que los próximos 6 meses serían un infierno. Capítulo 7. En un par de meses. Oficina del Kage. Entonces, Shimura-san, ¿cuál era el motivo de la reunión urgente de los 4? Sarutobi Hiruzen dio una significativa calada a su pipa mientras miraba a su viejo amigo rival y a los 2 ancianos consejeros, Koharu Utatane y Omura Mitokado, sentados enfrente en sus cómodos sillones. Tengo demasiadas cosas en la cabeza con la inminente guerra como para distraerme con asuntos insignificantes.
También nos interesaría escucharlo, asintieron los concejales. Antes de empezar, respóndeme a una simple pregunta, ¿has oído hablar últimamente de la falta de sellos, de cualquier tipo, explosivos, paralizantes, supresores de chakra o lo que sea? Respondido pregunta tras pregunta por el jefe de la NET. En retrospectiva, recibí algunas solicitudes de aumento de suministros de sellos por parte de los comerciantes Shinobi, respondió el Hokage, pero consideré que se trataba de un fenómeno temporal, al igual que antes de la última guerra. La gente se abastece por temor a los tiempos que se avecinan. Yo también lo habría creído, si no fuera porque mis shinobi se están quedando con los últimos sellos de los almacenes, y no hay ningún sitio donde reponerlos, dijo Danzo irritado. ¿Cómo que en ningún sitio? Koharu miró con odio. Tenemos no menos de 3 verdaderos maestros de los sellos, sin contar con sus aprendices y los pocos shinobi que pueden hacer sellos simples a un nivel razonable. En ese caso, puedo asegurarle que ya no tenemos maestros de Fujutsu o Kekaijutsu, dijo el veterano con voz fúnebre. Explícate ante Danzo, dijo Sarutobi, entrecerrando los ojos. Todos los Uzumaki que nos proporcionaron los sellos habían empaquetado amistosamente, hace tan solo una semana y media, sus numerosas pertenencias, habían vendido sus propiedades inmobiliarias y habían contratado a una docena de equipos de shinobi para que les acompañaran a ellos, a sus familias y a sus alumnos, y partieron en dirección a Uzusogakure. Así que ahora no tenemos ni un solo maestro de Fujutsu o Kekaijutsu realmente experimentado, ni siquiera un aprendiz de mala muerte. ¿Cómo? Porque no se me notificó. Una multitud de personas con sus pertenencias no podía salir de Konoha sin ser notada. ¿Olvidas que los verdaderos maestros de Fujutsu no necesitan carros para sus posesiones? Un pequeño pergamino capaz de contener el contenido de un par de carros es suficiente, se atajó Danzo. En cuanto a lo discreto, todos los que salieron de la aldea son plebeyos, no shinobi. Durante un par de días contrataron equipos de escolta por un día y, tras mostrar sus documentos, pasaron tranquilamente por la puerta. Solo lo descubrí cuando consulté los registros de la misión y la lista de los que pasaron por la puerta ese día. Teniendo en cuenta que la población total de Konoha es de más de 200.000 habitantes, con muchos comerciantes entre ellos, es muy fácil que un par de docenas de personas pasen desapercibidas. Eso significa que ya han llegado a Uzusogakure, gimió Mitokado, masajeándose el puente de la nariz en previsión de un inminente dolor de cabeza. Perfecto, simplemente perfecto. El Hokage se hizo eco de él, previendo que pronto caerían sobre su mesa más papeles de los shinobi que habían perdido su equipo habitual. Esto es solo la punta del montón de problemas que nos ha caído encima, suspiró Shimura con cansancio, despojándose temporalmente de su máscara de calma casi aferrada. Los 3 presentes en el despacho lo conocían tan bien como cualquier otro, aunque lo contrario también era cierto. Conociéndote, no nos enteraremos de ninguna buena noticia, refunfuñó el anciano, comillas, ¿qué más pasó allí? El motivo de la repentina y precipitada desaparición de Uzumaki me obligó a rastrear los contactos de mis chicos en busca de algún maestro pelirrojo que conociera, así como a tirar de algunos hilos, hizo una mueca Roth, pero encontré el motivo. Fueron convocados por orden directa de la Uzukage. ¿Realmente se enteraron de Kumo y Kiri? Sarutobi frunció el ceño. Si ese es el caso, podríamos estar en problemas. Una respuesta bastante apropiada al hecho de que hayamos ocultado información vital, comentó Omura. Y ahora nuestras esperanzas de que el clan Uzumaki sirviera de amortiguador contra las 2 grandes aldeas pueden convertirse en polvo. Por desgracia, eso no es todo, suspiró Danzo. Mientras investigaba todos los acontecimientos que han tenido lugar, me encontré con más noticias desagradables. Todavía falta mucho para el consejo de fin de mes, así que te lo adelanto, los Uzumaki no solo han abandonado Konoha, sino que han retirado todos sus fondos, excepto los ahorros de Mito Uzumaki. Así que todavía tenemos por delante un presupuesto del pueblo desequilibrado para el próximo año. Estoy seguro de que los regateadores te echarán la bronca por eso. Cuanto más avanzas, peor se pone. El Hokage gimió, recibiendo una mirada comprensiva de los presentes. Y a juzgar por los recientes informes que mis espías han empezado a recibir, Uzumaki también está retirando su dinero de otros bancos del mundo. Me sorprende que no hayas oído nada sobre esto. Debe haber algunos Nukenins por ahí que quieran el oro de su clan, dijo Koharu. Contra 20 Junin Uzumaki, y ese es exactamente el número de shinobi de los 2 equipos enviados a recoger el dinero. Y créeme, tendrías que ser un suicida para atreverte a atacarlos, se estremeció Danzo.
comillas o te recuerdo la fuerza del Jounin en medio de nuestros aliados? No hacía falta recordarlo, las imágenes de la carnicería en los lugares donde luchaban al menos 4 Jounin de pelo rojo hacían que incluso los shinobi veteranos de la guerra mundial se despertaran con pesadillas. Aunque apenas había más de un centenar de shinobi y kunoichi de este nivel en el remolino, la fuerza de la mayoría en este rango estaba al nivel de la clase S inferior, y algunos individuos incluso más. Y sin olvidar a verdaderos monstruos como el propio Uzukage, que superaba los 200 años y no hacía más que crecer en poder, se podían contar con los dedos de una mano, pero Konoha solo había tenido 2 líderes Senju de este nivel en su historia, Uchiha Madara, Uzumaki Mito y Sarutobi Hiruzen. Solo los 2 últimos siguen vivos en este momento, pero los Jinchuriki de cola de zorro no tienen claro ni siquiera a qué pueblo pertenecían. Todavía se podía contar con Senju Toku, a pesar de su decente edad de 7 décadas, que aún conservaba toda su fuerza, así como con Atake Sakumo, que se acercaba al rango completo de Es, pero eso es todo. Los aprendices del tercer Hokage eran todavía demasiado jóvenes e inexpertos, y era poco probable que alcanzaran el nivel de su maestro en su mejor momento. Las grandes aldeas siempre tomaban cantidad, Uzusogakure solo tomaba calidad y el poder de sus shinobi individuales. También he oído rumores de que el remolino pronto cortará su suministro de metal de chakra, y que sus herreros se apresuran a resolver sus pedidos de armas y se niegan a aceptar otras nuevas. Shimura rompió el persistente silencio. Según todos los indicios, se están preparando para la guerra y probablemente no nos consideren aliados. Malditos sean los Biju, porque ahora. Kage golpeó la mesa con el puño mientras empezaba a envejecer. Un par de años más y podríamos habernos olvidado de todo, excepto de la inminente guerra con Suna e Iba. Ahora tendrían que temer una puñalada por la espalda. También le han dicho que Uzumaki nunca ha tenido una red de inteligencia fuerte, tradicionalmente han confiado en nosotros para eso, pero los han descubierto de todos modos, maldita sea. Ahora no es el momento de lamentarse, Omura frunció el ceño. Primero debemos decidir cómo compensar la falta de sellos para nuestros shinobi. Desgraciadamente, Jiraiya-kun apenas ha empezado a aprender los fundamentos del Fuinjutsu y se encuentra en un nivel de principiante, a pesar de tener algunos talentos en este campo. En momentos como este es cuando desearía que Tsunade se hubiera dedicado a la medicina, replicó Sarutobi, volviendo a llenar su pipa apagada y encendiendo una sencilla técnica de fuego. Lo mismo podría decirse del resto de nuestros shinobi que decidieron dedicarse a la profesión de pelirrojo. ¿Qué pasa con Mito, Sama? Preguntó Kunoichi. Tiene conocimientos y experiencia, así como una amplia biblioteca. Que se encargue de formar a los jóvenes capaces y de acabar con el resto. En un par de años, tendremos al menos unos cuantos profesionales listos para salir. Como mínimo, podríamos pedirle que se encargara también de dibujar las focas. Ya lo he intentado, tanto pidiendo que me enseñen como consiguiendo al menos algunos pergaminos de la biblioteca, dijo Danzo con una mueca. Si las cabezas de 4 de mis subordinados pueden tomarse como respuesta, entonces entiendes el resultado de todos los intentos posteriores. Pero si el Hokage lo pide, Mito, Sama no puede negarse sin una buena razón, sugirió el anciano con inseguridad. ¿Te olvidas de quién es? La Jinchuriki del Biju más poderoso, esposa del primer Hokage, princesa de la familia gobernante del antiguo clan Uzumaki, anciana del clan Senju y la kunoichi más fuerte de nuestra aldea a pesar de su respetable edad. Si alguien puede rechazarme es ella, así que ni siquiera hay presión, suspiró Sarutobi. Y tiene una razón, es condenadamente vieja y está casi con un pie en la tumba, otros 5 o 6 años y necesitaremos una nueva nave. El único consuelo es que así podré llegar por fin a su biblioteca, murmuró el jefe de No. ¿Crees que el Senju te dejará meter la pata? Espera. Mi tocado levantó una ceja con escepticismo. Si lo justificas como por el bien del pueblo, te lo darán sin tener que pedirlo. Shimura soltó un chasquido irritado. Además, no hay buenos maestros de Fujutsu entre ellos, y para los que no están familiarizados con los sellos, ese conocimiento resultaría casi inútil. Tal vez, pero eso aún no ha ocurrido, y el problema debería estar resuelto ahora, suspiró el Hokage y dio una calada a su pipa. Sugiero que reunamos a todos los shinobi que no pertenezcan al clan que estén familiarizados con el Fuinjutsu, y que utilicemos nuestros conocimientos para que puedan producir sellos sencillos de calidad media como mínimo, sugirió Koharu. Mientras tanto, debemos buscar especialistas en el exterior. Tal vez tengamos la suerte de atraer al menos a un Uzumaki con ofertas generosas.
Lo dudo, son demasiado leales a su clan y a la Uzukage. Sarutobi negó con la cabeza, pero el plan de acción general encaja. Danzo, te ocupas personalmente y te aseguras de que sea pacífico y sin tus métodos habituales. Puedes tomar dinero del fondo de reserva sin restricciones, pero tienes que dar cuenta de cada rollo después. Sí. El informe a mí en 3 semanas. Eso será todo. No te retendré.